Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Esta mañana, en el marco de la Operación Púnica, han venido a la sede del Partido Popular de Madrid a recabar información del ordenador del antiguo gerente Beltrán Gutiérrez. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Pero quién ha dicho eso? De ninguna manera puedo decir yo que haya tenido que ver con financiación ilegal, en absoluto. Nada de todo eso, ni hay indicios ni está probado, en absoluto. En un posible, que no probable, gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, si prevaleciesen las tesis del segundo e insistí, Podemos, España podría ser el primer país en abandonar la coalición. ¿En qué se justifica esa afirmación? El PSOE ha sido impecable en materia de terrorismo antiyihadista, firmó la declaración y no ha puesto ninguna objeción a lo que ha hecho el gobierno en este terreno, pero todas las declaraciones que tengo, que son muchísimas, no les voy a leer, de Podemos, entre ellos el famoso Consejo de Paz, dice que no son partidarios de acciones militares, de lo que no sé por qué razón llaman una guerra europea, siendo así que hay muchos más países en la coalición, al menos que yo recuerde, de Europa, de Estados Unidos, de Asia y probablemente de África. Cualquier otra alternativa a lo que hemos planteado, en concreto la única que hay, ese gobierno del PSOE con radicales e independentistas, es lo peor que le puede pasar a los españoles en los próximos 4 años y es sin duda lo peor para los intereses generales de todos los presentes y de los que estamos fuera de aquí. Y le he dejado bien claro al señor Rajoy que Ciudadanos, igual que el Partido Popular y espero que igual que el Partido Socialista, defendemos que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que todos somos iguales ante la ley. Por tanto, en cualquier acuerdo que se pueda producir, ya sea con el PSOE o con el PP, Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndums separatistas en esta legislatura. Ni en esta legislatura ni nunca, si puede ser, pero efectivamente, si de nosotros depende cualquier acuerdo, Ciudadanos será garantía de unión y garantía de igualdad de todos los españoles. Muy buenos días, amigos, saludos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Ya sabéis, este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros y miembras de la Resistencia, que si no digo eso luego María me regañas, ¿no? ¿Miembras? Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Sabéis que nos juntamos alrededor de unas tazas de café para comentar las portadas de los periódicos y la información, la actualidad de este país, y saludamos en primer lugar a quienes se incorporan desde el extranjero. Son nuestros expatriados, son los que tuvieron que dejar un día este país mirando hacia adelante, siempre hacia adelante, sin mirar hacia atrás, y dejando a familiares, amigos, cervecitas, tapitas, en fin. Hola, Fernando. Estaba escuchando el programa y quería sumarme al comentario de expatriado al que le daba vergüenza hablar de nuestro país en el extranjero. Sí. Yo estoy viviendo en este momento en Alemania con mi chico. Y la verdad que a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando decimos que venimos de un país donde existe un impuesto al sol, una ley mordaza,
donde los políticos roban con total impunidad, donde se vulneran continuamente los derechos y libertades de los ciudadanos, la verdad que la gente se queda muy sorprendida. Y bueno, desde luego nosotros observamos con horror cómo nuestro país se está pareciendo cada vez más a una dictadura. Bueno, no sé si tanto como a una dictadura, pero desde luego cuando tanto se nos ha llenado la boca diciendo que no nos parecíamos a Grecia o a Italia, pues, en fin, viendo hoy las portadas de los periódicos uno tendría que matizar algunas cosas. Bueno, hoy tenemos temas francamente muy interesantes. Vamos a hablar con José Manuel López, sabéis, el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, por este nuevo registro en la sede del Partido Popular y la comparecencia de hoy de Esperanza Aguirre, que va a ser sometida a un interrogatorio en la Asamblea de Madrid por estos otros casos de corrupción que salpican al PP. Y vamos a hablar con un artista internacional, Abel Azcona, que sí habéis visto en la red y habréis escuchado hablar algo de esto. Además se lo tengo que agradecer a Celemín porque nos dio el aviso. Abel Azcona es un artista que ha sido denunciado por una representación en la que formó la palabra pederastia con hostias sagradas y ahora le han denunciado. Es un artista muy reconocido, provocador, una persona francamente interesante y vamos a tener la oportunidad de escuchar cuál fue esta iniciativa artística, por qué es lo que ha sucedido en torno a eso. Así que tenemos un menú bastante interesante para hoy, para la cafetera. Y vamos a comenzar, pero antes dejadme que salude a los miembros de la Resistencia. Sergio Vinuesa, muy buenos días, Sergio. Andrés Carmelo, Harlo, Miguel Ángel, Mamen Páez, Juan Garrido, Celemín, Virginia Rodríguez, Fernanda, Juan Cruz, La Lupa de Katy, el propio Abel Azcona, Antonio, Sone Ballesteros, Jan Bedel, Hardy Useful, Rojo Cabreado, PSV, Santi Cerrato, tantos y tantos amigos. Nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, José Antonio Algarra, buenos días, José Antonio, Jimaguari, Ángel Trianero, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, son nuestro cuerpo de analistas. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Bueno, y antes de comenzar, os decía, hoy en las portadas de prácticamente toda la prensa aparece la policía frente a la sede del Partido Popular durante ese registro. El ABC, la Guardia Civil busca pruebas de financiación ilegal en la sede del Partido Popular. El periódico El Mundo, Rajoy, acosado por la corrupción. El periódico La Razón, con una fotografía inmensa de Esperanza Aguirre, que casi cruza la portada del diario de La Razón. También recoge este registro. La audiencia registra por sorpresa Génova para rastrear pagos al Partido Popular de Madrid. Aguirre dice que no le consta una caja B y en el PP crece la preocupación. Esperanza Aguirre compareció inmediatamente ante los medios de comunicación, saliendo de la sede, rodeada de micrófonos, e insistió de nuevo: si aquí no pasa nada. Esta mañana, en el marco de la Operación Púnica, han venido a la sede del Partido Popular de Madrid a recabar información del ordenador del antiguo gerente Beltrán Gutiérrez. Los funcionarios de esta casa, que se encontraban aquí, han colaborado, como siempre, para que se esclarezca este caso de la Operación Púnica con el juez Velasco y con todos los que aquí han venido. No es la primera vez que vienen, ya vinieron a reclamar o a pedir los correos del señor Granados, todos los correos que tenía en su ordenador. Le preguntó un periodista, le dijo: bueno, parece que están buscando financiación ilegal, y Esperanza Aguirre, de nuevo, como si no fuera con ella. ¿Pero quién ha dicho eso? De ninguna manera puedo decir yo que haya tenido que ver con financiación ilegal, en absoluto. Nada de todo eso, ni hay indicios, ni está probado, en absoluto. No, mire, es que aquí no ha habido nada de todo eso. Aquí, en el marco de la Operación Púnica, se está investigando y yo estoy convencida de que el juez Velasco llegará a conclusiones, y yo lo que espero es que lo haga lo antes posible, porque ya este asunto lleva pues más tiempo del que tiene que durar una instrucción. Esperanza Aguirre, que es como
como el pasaje bíblico, es capaz de cruzar un barrizal sobre el mismo sin que parezca que le salpique. Ya es inevitable, ya todos los focos apuntan al gobierno de Esperanza Aguirre. Ayer José Manuel López, además, hay que recordar una cosa. El Partido Popular sigue gobernando en la Comunidad de Madrid y lo hace con la ayuda de Ciudadanos, que está apuntalando a un partido salpicado por todos los frentes, salpicado por la corrupción en todos sus frentes. Ayer lo dijo así nuestro siguiente invitado, José Manuel López. Ciudadanos dijo que venía a la regeneración, hoy sabemos que no es cierto. ¿Cuántos documentos sobre el mal funcionamiento de la Administración conocemos gracias a su acuerdo de gobierno? Ninguno. Usted se está dedicando a clavar las alfombras para que no se levanten y Ciudadanos les pasa la aspiradora para que estén más limpias. Sí, amigos, y de estos partidos dependen los acuerdos de gobierno. Escuchas La Cafetera. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Radiocable.com. José Manuel López, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer tuvimos noticia de esta información que hoy copa la portada de todos los periódicos, este registro en la sede del Partido Popular de Madrid. Y como recuerdo haber hablado contigo antes de las elecciones y ya nos dijiste, ya nos advertiste, quedan muchas cosas por explotar, por eso queríamos hablar contigo. ¿Qué es lo que se está investigando en este episodio nuevo de corrupción? Bueno, la verdad es que ayer yo me enteré de esto cuando estaba en el pleno de la Asamblea y me llamaba la atención porque el primer día que yo tomé posesión con mis compañeros en el pleno, mientras estábamos tomando posesión, la policía estaba entrando en algunos ayuntamientos de alcaldes que estaban allí sentados con nosotros. Y ayer cuando salíamos estábamos en la misma situación. Lo que se está investigando ahora es la trama de corrupción del Partido Popular. Esta semana hemos conocido la trama Taula en Valencia. Están ahora mismo juzgando el caso Nos. Ahora la trama Púnica. Realmente lo que estamos empezando a asistir es a la trama Partido Popular. Sí, porque es una cosa extendida. Hoy precisamente Esperanza Aguirre tiene que comparecer ante vosotros en la Asamblea de Madrid por otro caso de corrupción, pero es lo que dices, casi parece una trama extendida a todo el partido, no situaciones concretas de diferentes espacios. Claro, ya no estamos hablando de casos arreglados, estamos hablando de un sistema que ha sido la forma de gobernar el país. Ayer me decía un periodista, ¿dónde está el epicentro? El epicentro está en Valencia, está en Madrid, está en Baleares. La Guardia Civil nos ha llevado 2 veces al epicentro, que es la sede del Partido Popular en Génova. Y ese es el problema, que lo que ha habido es una forma de gobernar el país que ha llevado este sistema de corrupción. Oye, un asunto que nos sorprende a todos es que Aguirre siempre sale impoluta del barrizal. Es como si observase a la gente diciendo, ¿a mí por qué me estáis preguntando esto? ¿Es verosímil que ella no supiese nada de todo esto que estaba ocurriendo alrededor? Es imposible. En cualquier caso, si una dirigente de un partido no sabe lo que está pasando alrededor, no está capacitada para dirigir el partido. Y si lo sabe, no está capacitada para ser dirigente política. Entonces, ella obviamente tiene que saber, porque lo que estamos viendo es una verdadera trama, y una trama que en la Comunidad de Madrid es tremenda. A veces nos dicen, es un tema del pasado. No es un tema del pasado. Hay que recordar que con esta financiación irregular se han hecho las elecciones y algunos de los diputados y diputadas, concejales y concejalas que están sentados hoy en el hemiciclo, en el Ayuntamiento de Madrid, pueden haber sido elegidos con financiación irregular pagado por empresas. Oye, y sorprendentemente Cifuentes es como si estuviese desaparecida, como si nada de esto fuera con ella, y Ciudadanos exactamente igual, a pesar de que tienen un gobierno gracias a ese acuerdo. ¿Crees que es posible que sigan manteniendo este acuerdo de gobierno? Pues no lo sé, porque realmente Ciudadanos lo que está ayudando es a apuntalar los gobiernos más corruptos o los sistemas más corruptos de este país, que son el de Susana Díaz en Andalucía y el de el Partido Popular en Madrid. Entonces, es la sensación de que nos hablan permanentemente de regeneración. Cuando habla de alguien de regeneración, implica que reconoce que hay una degeneración en la vida pública y política. Y los responsables de la degeneración de la vida pública y política en la Comunidad de Madrid es el Partido Popular, en el que la señora Cifuentes lleva 25 años militando y siendo diputada en la Asamblea de Madrid. Te estábamos escuchando antes decir al Partido Popular, decirle, el Partido Popular clava las alfombras para que no se levanten y Ciudadanos pasa la aspiradora para que parezca limpio, porque en cierta forma hay una, no sé si me atrevo a decir una suerte de complicidad, pero sí desde luego de operación conjunta para mirar para otro lado, ¿no? Sí, de hecho ellos tienen un acuerdo en esta región de gobierno y gracias a ese acuerdo no conocemos ningún tema de lo que ha pasado con la operación Púnica. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid,
La señora Carmena, nada más llegar, lo que ha hecho es el primer listado de aquellas empresas de la Púnica que habían contratado con el ayuntamiento. Empiezan a levantar las alfombras. Aquí está pasando al contrario. Y es un tema importante, porque lo que estamos hablando aquí no es un tema moral, es un tema económico. O sea, este sistema es el que nos ha hecho gastar miles de millones de infraestructuras que no necesitábamos, y eso es lo que ha empobrecido a la gente. Esta semana conocíamos 2 datos. Uno, que OHL, la empresa constructora que está siendo investigada, ha duplicado durante la crisis sus beneficios, y el informe de pobreza de la Red de Pobreza de Madrid, que dice que 1 de cada 4 madrileños está en riesgo de pobreza. Hay que relacionar esos 2 datos, porque su corrupción, su sistema de gastos innecesario que acaba pagando al Partido Popular, es lo que ha conseguido que nuestra comunidad y que nuestro país sea un espacio desigual. Sí, esto es lo que sorprende, que la gente no sea consciente, sospecho que cada vez más gente, pero de que la corrupción tiene un impacto, una incidencia absoluta sobre la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y, oye, vosotros habéis llegado a la Asamblea de Madrid, estáis revisando contratos, adjudicaciones, todo lo que se hizo en el pasado. ¿Os estáis encontrando muchos agujeros negros? Nos estamos encontrando muchos agujeros negros. Y lo que es curioso es que es como si se hubiera quitado un tapón en el sistema público de Madrid. Si estamos conociendo casos es porque la sociedad civil y los funcionarios han empezado a contarlos. Y los jueces los cogen y la prensa los amplifica, no porque el gobierno lo esté poniendo encima de la mesa. Entonces cada vez recogemos más cuestiones que están puestas encima de la mesa. Esta semana estamos con el canal de Isabel II. Hay que darse cuenta de la de cuestiones y papeles que nos están dando los funcionarios sobre el canal de Isabel II. Estamos viendo cómo está funcionando Telemadrid, estamos viendo cómo se están haciendo los contratos, porque en esta región se sigue contratando con Cofeli, que está en el centro de la Púnica, como si no hubiera pasado nada. Entonces cada vez van a ir saliendo más cosas, y hay que pensar que lo que vemos ahora, que es una trama ya general, es una rueda que va a empezar a girar, y que tarde o temprano vamos a conocerlo todo. Voy a contar un pequeño secreto. Hace unos días me fui a comer a la Asamblea de Madrid, pagamos cada uno nuestro menú, pero estaba allí José Manuel López, y me sorprendió una cosa, José Manuel. La gente os mira con mucha desconfianza dentro, el resto de los partidos políticos. Hay un cierto aislamiento de la gente de Podemos, que supongo que tiene que ver con todo este proceso, ¿no? Claro, nosotros tenemos buena relación en general con todo el mundo, porque somos gente muy educada, pero sí es verdad que basta que haya entrado el cambio para que todo alrededor tenga que reorganizarse. Entonces, incluso, como tú bien dices, la Asamblea de Madrid ya no es lo mismo. O sea, antes era un sitio cerrado y basta que estemos para que sea un sitio abierto, y eso no lo puede impedir nadie. Entonces, lo que se está produciendo es que no es que el cambio ha llegado a las instituciones, sino que nosotros ahora lo que estamos haciendo es cambiar las instituciones, y eso es clave para que esto que ha pasado no vuelva a pasar. Entonces, lentamente el cambio se va introduciendo aquí, se va introduciendo en el Ayuntamiento de Madrid, que está haciendo un buen papel. A mí me llama la atención como el buen trabajo que está haciendo la señora Carmena, mientras la señora Aguirre se dedica a hacer juicios morales sobre ella, cuando hoy tiene que venir a declarar. Y me llama la atención leer en la prensa que este tema de la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no parece hoy muy relevante en las secciones de Madrid de la prensa digital. Entonces, claramente hay un proceso de cambio, y yo creo que estamos ahí impulsándolo. Pues José Manuel López, cabeza de lista de Podemos en Madrid. Muchísimas gracias, José Manuel, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias. Buenos días. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y mientras tanto seguimos inmersos en todo este proceso de pactos, de negociaciones, para ver qué gobierno se puede componer, qué gobierno para este país se puede componer. Y sabéis que se están produciendo conversaciones, unas encima de la mesa, otras más discretas, y también se están enviando muchos mensajes de advertencia. Escuchábamos ayer a Margallo, al ministro de Asuntos Exteriores, de nuevo, una vez más, insistiendo, a pesar de lo que estamos viendo, insistiendo en que Podemos rompería con la coalición antiterrorista y que Podemos representaría una suerte de peligro para la estabilidad de nuestro país. En un posible, que no probable, gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, si prevaleciesen las tesis del segundo, e insistí, Podemos,
España podría ser el primer país en abandonar la coalición. ¿En qué se justifica esa afirmación? El PSOE ha sido impecable en materia de terrorismo antiyihadista, firmó la declaración y no ha puesto ninguna objeción a lo que ha hecho el Gobierno en este terreno, pero todas las declaraciones que tengo, que son muchísimas, no les voy a leer, de Podemos, entre ellas el famoso Consejo de Paz, dice que no son partidarios de acciones militares, de lo que no sé por qué razón llaman una guerra europea, siendo así que hay muchos más países en la coalición, al menos que yo recuerde, de Europa, de Estados Unidos, de Asia y probablemente de África. Y no fue el único que se pronunció en ese sentido. También Mariano Rajoy, que se reunió de nuevo con Albert Rivera, insistió: un gobierno de el Partido Socialista con Podemos, con radicales, dice, sería malo, muy malo. Cualquier otra alternativa a lo que hemos planteado, en concreto la única que hay, ese gobierno del PSOE con radicales e independentistas, es lo peor que le puede pasar a los españoles en los próximos 4 años y es sin duda lo peor para los intereses generales de todos los presentes y de los que estamos fuera de aquí. Es lo peor. Dice Rojo cabreado en Twitter, dice: oye, ayer registraron la sede del PP en Madrid. Contesta el otro: pues anda que los titiriteros. No, todavía seguía el lío. Ayer fue entrevistado por la noche, por cierto, en 13 Televisión, el ministro del Interior, Fernández Díaz. Hubo un momento en el que dijo algo así que ha tenido bastante repercusión en Twitter, pero luego la declaración no la he extraído porque es más confusa y está enturbiado el audio, no se entiende bien. Pero dijo algo así como que Manuela Carmena se había vuelto loca, lo digo con todos los respetos, pero por la definición que hizo de ETA como movimiento político, algo así. Y el caso es que... Pero es verdad que la tensión se percibe claramente, ¿no? Estabais diciendo también en Twitter por qué todos estos casos de corrupción emergen ahora pasadas las elecciones, no antes. En esto hay varias teorías. Para empezar, están saliendo todos juntos, ¿no? Estamos viendo como el caso de Valencia, el caso de Madrid, la Púnica, todo lo que se está resolviendo sobre Gürtel. Se sabía que este comienzo de año iba a ser bastante agitado. Ya se sabía antes de las elecciones. De hecho, se dijo el Partido Popular más vale que coja oxígeno porque ahora van a empezar a judicializarse todos los asuntos que estaban colocados sobre la mesa o que estaban siendo investigados, ¿no? Pero por otra parte... Y ya más en formato de teoría de conspiración, os diré que hay quien piensa que lo que están intentando es sacar todos los casos de corrupción del Partido Popular lo antes posible para que no enturbie precisamente un posible proceso electoral, en el caso de que haya que repetir las elecciones. Es decir, que cuanto antes salga todo, menos riesgo de que termine saliendo durante o explotando durante la campaña electoral, ¿no? Intentándolo amortizar. Bueno, esto si creemos que el mundo judicial no tiene independencia, que el poder político es capaz de manipular hasta ese sentido, en fin, cosas que, por supuesto, en este programa no pensamos. Dice Ángel Trianero, dice: a Podemos no le queda más que pactar con el Partido Socialista. Esto es difícil, Ángel, de saber. Yo no sé cuál es la... fíjate, en Podemos... existen las dos corrientes. Hay quien cree que hay que garantizar un gobierno, aunque no sea muy estable, pero que sirva para tirar unos meses y luego ya se vería, porque todos saben del riesgo que supondría repetir unas elecciones, ¿no? Y tiene enormes riesgos para todas las formaciones políticas, porque unas elecciones las cargan los ciudadanos y eso pues ya te puedes imaginar que necesariamente no se sabe por dónde van a terminar. Así que ya puedes hacer los cálculos electorales que quieras, que por mucho que en este momento las encuestas te estén siendo favorables, lo cierto es que una vez te metes en el proceso electoral, comienza el desgaste, comienzan a salir informaciones. El proceso electoral además conlleva algunos meses de preparación. No es nada previsible el resultado, nada previsible. Bueno, escuches la cafetera. Enseguida vamos a hablar con Abel Azcona, ¿eh? Es una entrevista que os recomiendo de verdad que no os perdáis porque es un artista internacional extremadamente reconocido,
muy provocador y tiene una gran historia personal que sabe manifestar a través de su arte. La Cafetera. A mí no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocable.com. El radiocable tiene música y el radiocable a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensa. Y el radiocable te cuenta todas las noticias. Con la radio no está solo. La radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensa. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Buenos días, María. Y buenos días, Yasmina. ¿Cómo es posible que los titiriteros, los verdaderos titiriteros de todo este sistema político y judicial, sigan en la calle? Es verdad que hoy no habíamos saludado a Yasmina, allí donde quiera que estés, ¿sabes? Limbo. En el limbo de nuestros expatriados. Si no la habíamos saludado. Un saludo a Yasmina y a la familia Navarro Sorolla, por supuesto. No podía ser de otra manera. No por cierto, que lo del aceite empieza como una broma y ya había gente ayer en el chat, María, que lo sepas, que decían, bueno, Valderobles, por favor, la cuna del aceite de calidad ecológico. Hombre, claro que sí. Bueno, dice Dana, oye, qué falta de respeto decir eso de Manuela Carmena. Es que podemos pensar que de un señor que no mueve un dedo, que no es más obtuso porque no practica y piensa que en Los Ángeles y su combo le resuelven los problemas, y miedo da que la política interior esté en esas manos, ¿no? Había mucho cachondeo en la red precisamente por eso, ¿no? Decir, hombre, que seas tú el que hable de iluminados, pues es irónico, ¿no? Tiene su, en fin, sonroja. Bueno, 627-002-002, sabéis que es el teléfono del programa, que tiene un WhatsApp y allí podéis dejar mensajes de audio, tanto si lo escuchas en directo como en diferido. Muchas veces los escuchamos independientemente de todo esto. Bueno, terminamos con las portadas y pasamos enseguida a la agenda de la cafetera, porque sabéis que hay dos mundos. Uno, el de la información mainstream, de la información, lo que se conoce como la agenda setting, la agenda marcada por los grandes medios, que nos dice qué cosas parecen importantes, pero luego hay un segundo mundo, que son las intuiciones de los ciudadanos, los flujos de conversaciones informativos, las conversaciones que mantienen los ciudadanos y las noticias que recomendáis vosotros, que nos enviáis a lo largo del programa y que os vamos a pedir que nos enviéis también después del programa. Mantenéis el hashtag, sabéis que tenemos un hashtag en cada programa. Hoy estamos utilizando almohadilla Catarsis Cafetera. Cuando terminemos el programa, si creéis que hay alguna noticia sobre la que no hemos puesto el foco y creéis que debemos ponerlo mañana, eso nos da tiempo a prepararla. Nos las enviáis. Catarsis Cafetera, utilizando ese hashtag. Y terminamos con las portadas. La sombra de una nueva crisis bancaria hunde los mercados. Hay una enorme preocupación, porque se cumplen 8 años del inicio de la crisis en Estados Unidos. Estados Unidos salió rápidamente, el resto de los países, incluido el nuestro, llegó más tarde la crisis y le cuesta mucho más recuperarse, pero ya se está especulando con una gran crisis mundial, y se está empezando a ver los efectos en los mercados. Hoy lo recuerda el periódico El País con este titular: la sombra de una nueva crisis bancaria hunde los mercados. Aquellas personas que tienen acciones en bolsa están viendo cómo estos días se está desplomando, y tiene que ver con problemas en la economía china, problemas con el precio del petróleo. No está relacionado con la inestabilidad política como se atrevía algún periódico, ¿no? Es algo bastante más complejo. Bueno, también Einstein tenía razón. Esta era una noticia que nos pedíais que pusiéramos el foco, pero sinceramente, como una de las cosas que también habéis exigido a este programa es un cierto rigor, era un asunto sobre el que no nos atrevíamos a planear. La detección de ondas gravitacionales confirma el sonido del cosmos y abre vías inéditas en la observación del universo, un nuevo sentido para percibir la realidad, dice el periódico El País en su portada. Es un descubrimiento científico. Un grupo de 1000 investigadores de 15 países consiguió ayer confirmar una de las últimas grandes teorías de Albert Einstein. Dice, 100 años después de que fuera formulada, la detección de ondas gravitacionales, curvas en el espacio-tiempo generadas por los fenómenos más violentos del cosmos. Y ahora decirme que profundicemos en esto.
esto ya dejamos a Esperanza Aguirre con su osadía que afronte el tema. La portada del ABC, os decía, está dedicada a ese registro en la sede del Partido Popular en la calle Génova, registro policial, el periódico El Mundo, ese titular que recordaba antes, Rajoy acosado por la corrupción. También el periódico La Razón, Rajoy presenta su plan a Rivera y no descarta presentarse a una investidura, dice el periódico La Razón. Bien, hasta aquí las portadas de los periódicos, hasta aquí la portada de la prensa mainstream, pero os decía, hay otras noticias, la de los periódicos digitales, la de la sociedad digital, la que ocupa las conversaciones de los ciudadanos en Internet, y es lo que nosotros conocemos como la agenda de la cafetera. Que a golpe de 8 bits María va monitorizando esas noticias también que vais enviando, María. Sí, Celemín nos envía una noticia de Infolibre que dice: detenido un concejal de Benidorm acusado de sobornar a empresarios. Dice, ¿alguno se salva? Jiménezes, rojo hasta la médula, nos ha enviado muchísimas noticias y se lo agradecemos un montón. Y nos envía que la guerra de Siria no está estancada, Putin y al-Assad van ganando, en el Huffington Post, el mismo que también publica que el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia está en un frágil alto al fuego en Siria, y también nos envía la entrevista que le han hecho en el diario.es a nuestra presidenta del Congreso, que dice que ella confía en la inocencia de Rita Barberá. Y por último también nos envía que cientos de personas piden en Madrid la retirada de cargos a los 2 titiriteros. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so... Este fin de semana hay unas manifestaciones convocadas, ¿no? Sí, este fin de semana hay convocadas por un montón de sitios de España. Por ejemplo, este viernes en Málaga, en Toledo, en Salamanca. Este sábado también en Madrid, en Sol, a las 6 de la tarde. Y son manifestaciones justamente para eso, ¿no? Para pedir la libertad de cargos para los titiriteros. Bueno, pues precisamente sobre libertad de expresión quiero que hablemos hoy con alguien que conoce las consecuencias de ejercer la libertad de expresión en público con temas bien sensibles, con temas relacionados con la religión. Vamos a hablar con Abel Azcona. Os lo decía antes, Abel Azcona es un artista internacional muy reconocido que, como os decía, sabéis que el pasado 9 de febrero nos sorprendió publicando un tuit en el que denunciaba haber sido acusado, denunciado jurídicamente, por una representación en la que formó la palabra pederastia con hostias sagradas. Hablamos enseguida con Abel Azcona. ¿Sí? Sí, Abel. Sí. Radiocable.com. El pasado 9 de febrero, el artista Abel Azcona nos sorprendió publicando un tuit en el que denunciaba, decía: me parece alucinante que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin haberme notificado ni a mí ni a mi abogado, publique imputación por Twitter. Abel Azcona, buenos días. Hola, buenos días. ¿Habéis recibido ya tal imputación? Bueno, realmente todavía en papel o de forma legal no. Sabemos que se ha mandado una nota de prensa, sabemos que se ha mandado sobre todo un tuit, que es como nosotros nos enteramos, y bueno, damos por hecho que el tuit ellos lo darán por oficial, porque una notificación en papel no tenemos todavía. ¿Y por qué esta denuncia? ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué es de lo que se te acusa? Bueno, esta denuncia son varias denuncias y querellas criminales que se entregaron a partir de noviembre a través de una exposición por la Asociación de Abogados Cristianos. Tenemos otras denuncias por el arzobispado, por la delegación del gobierno, diferentes denuncias por una exposición
que el Ayuntamiento de Pamplona, o sea, una exposición pública, organiza en Pamplona. Es una pequeña retrospectiva con más de 20 piezas de mi obra en la sala de exposiciones más grande que hay en Pamplona, y es un poco como que vuelvo a mi ciudad natal pues con una especie de exposición con un poco de todo. Hago una muestra que se llama Desenterrados. En esta muestra sobre todo hablo del tema de la guerra civil, hablo y doy voz a víctimas del bando republicano, y bueno, y todo eso es un poco lo que es el eje de la exposición. ¿Qué pasa? Que luego decidimos poner pequeños guiños de otras piezas, pues 3 o 4 fotos de otros proyectos, y uno de los proyectos de la polémica es el proyecto Amén, que era un proyecto que se había expuesto en Madrid en su día, pero no se había expuesto en Pamplona, que era un poco la ciudad de origen mía, era la ciudad de origen del proyecto, y en ese proyecto simplemente se veía el proceso a nivel fotográfico, pues en el que yo realizaba una especie de instalación orgánica con una serie de formas consagradas o de hostias, y yo formaba una serie de palabras como puede ser la palabra pederastia. Me sorprende porque solamente en esta segunda exposición, que no era la original de Madrid, en esta solo eran fotografías de la obra. Sí, o sea, realmente... Y eso motiva la denuncia. Claro, porque no era la exposición en sí de Amén. Esa exposición en sí no se ha dado todavía completa. Primeramente porque era un proyecto abierto. Mis proyectos se van generando de lo que va ocurriendo. Es decir, para mí todo lo que ha pasado ahora, las manifestaciones y todo lo que ha ocurrido a raíz de esta pieza, forman parte del propio proyecto. Entonces, en este caso solo había 3 imágenes de ese proceso, y había una especie de bol con unas pocas de las hostias consagradas, que ese bol además las sustrayeron o robaron el segundo día. Entonces, bueno, era eso lo que simplemente era una pequeña muestra de lo que es un proyecto mucho más amplio. ¿Y por qué decidiste hacer esta performance? ¿Qué era lo que tratabas de transmitir? Porque sospecho que imaginabas que sí podría tener impacto y que habría personas que se sintieran ofendidas. Pues la verdad que sinceramente hay otros proyectos mucho más claros, como puede ser Itina Coran de 2012, que yo tenía mucho más claro una repercusión o una polémica, pero yo con este proyecto la verdad que no sabía hasta qué punto un símbolo que yo lo consideraba un símbolo metafórico podía llegar a indignar de tal forma. En este proyecto surge desde una búsqueda personal. Yo soy una persona que, sufrí un abandono, tuve una adopción por una familia de Navarra. Navarra al final es la cuna del Opus Dei, es un reino, vamos a decir, bastante tradicional. Entonces yo eso lo he vivido en primera persona y con todo lo que ello conlleva. Entonces lo que yo hice es, a través de mi experiencia vital, de maltrato, de abuso, volver a esas Eucaristías de nuevo, y comulgaba, y lo que yo hacía era ese pan, esa hostia, en vez de metérmela en la boca, me la metía en el bolsillo, y después con todo ese proceso de, vamos a decir, de recopilación de hostias, realizábamos diferentes piezas como formar la palabra pederastia, formamos nombres como gente y niños que habían sido robados en la clínica San Ramón, hicimos otra performance con palomas, hicimos varias acciones. Unas imágenes de solo lo que es formar la palabra pederastia son las que expusimos en la exposición. También hay que tener en cuenta que la exposición era en el antiguo Monumento a los Caídos, que es donde está enterrado Sanjurjo y Mola, y es una antigua iglesia desacralizada. Y esta pieza estaba puesta en el altar. Tú sabes que puede ofender a algunas personas, pueden pensar que eso incita al odio religioso. Bueno, yo creo que, en el arte contemporáneo, y como en todo, entra la subjetividad. En mi caso personal, yo pienso que, si se supone que estamos en un estado confesional, existe la libertad de expresión. Yo nunca, en ningún momento, he querido ofender a nadie. Yo he querido hacer una reflexión sobre lo que es, en este caso, en estas imágenes, la lacra de la pederastia. Yo siempre digo que no hay nada más sagrado que el cuerpo de un niño cuando ellos se indignan por lo sagrado de estos panes, y para mí no deja de ser más que pan y harina que se utiliza de esta forma para haber conseguido una repercusión en el que ellos reaccionen y haya pues como un vis a vis en el que ellos salgan a la calle, se vea su radicalismo, y esta pieza ha conseguido que de repente pues 1.200 personas recen rosarios todos los días en la puerta, hagan una misa en la catedral con 120 párrocos en el altar, que nunca se había hecho eso en la historia, y más de 5.000 personas, haya misas de reparación por toda España, más de 100 misas. Todo eso para mí ha sido una reacción. El performance, el arte contemporáneo, es un arte para crear reacción, acción, reacción. Entonces, hacer un pequeño detonante como puede ser volver yo a mi origen, a mi infancia, y volver a esas misas y volver a comulgar, y que ellos reaccionen de esta forma por la utilización que yo he hecho de lo que ellos mismos me han impuesto durante mi infancia, pues no hay nada más interesante que eso, que esa acción-reacción. No es la primera vez, además, que notas la presión de la religión, porque en 2012 ya tuviste otra experiencia que incluso te obligó a ir con escolta, ¿no? Sí, bueno, el
el 60 o 70% de mis proyectos tienen contenido biográfico, tienen que ver con mi vida, con mi experiencia vital, pues con mi madre, con la prostitución, con el abandono, con mi experiencia, y luego un 40 o un 30% son proyectos que van directamente con un contenido crítico. A veces son proyectos con detonantes y que luego son proyectos abiertos, que son detonantes sociales, que convierte el proyecto en una pequeña revolución social, o proyectos que son más simples y, bueno, simplemente es una denuncia. En este caso, en 2012 realicé en una residencia en Berlín, en un centro de Performing Arts del centro de Berlín, ahí realicé una acción en la que yo hacía una ingesta completa del libro del Corán. ¿Por qué? Porque yo, cuando critico el fundamentalismo religioso, no solo critico la religión católica, además ellos, justamente los católicos, dicen, justo con nosotros que somos débiles, no te atreves con el Islam. No es así, o sea, yo realmente he hecho proyectos críticos con todo tipo de religiones. En este caso, con el Islam, hice esa ingesta del Corán, y hubo un vídeo, hubo una serie de imágenes que salieron por todo tipo de periódicos y prensa internacional, de Estados Unidos, de todo tipo de países, y hizo que tuviéramos una serie de amenazas, que sigo teniendo, pero y después salir en una lista de búsqueda de Al-Qaeda, pues con otros compañeros como Lars Vilks, de las caricaturas de Mahoma, y otra serie de artistas, pues que también han estado amenazados y que hemos tenido que tener protección, pues un poco por el peligro que ello implica. ¿Y te preocupan las consecuencias de tus exposiciones, de tu forma de manifestar el arte? Yo siempre digo que al final el arte, como contenido crítico, social y político, si el arte es para crear reacción, ¿qué mayor reacción hay? Si yo no quiero morir, pero si realmente tú estás denunciando el fundamentalismo religioso y va un islamista o un cristiano y te pega un tiro, ¿qué más evidencia del fundamentalismo hay que esa? Es decir, son procesos abiertos, procesos críticos y procesos de extremo. Yo me considero un artista en ese sentido sin ningún tipo de límite, y yo entiendo la muerte como parte de ese propio proceso artístico. ¿Y las legales? Porque tienes ahora pendiente primero de esa notificación, pero después de ese juicio sobre esta última manifestación artística, ¿te preocupan las consecuencias legales? Sí, esto es una imputación porque me acusan de haber de haber cometido delito con dos artículos, el 524 y el 525, que son artículos en el que todavía tenemos esta constitución post-franquista, seguimos teniendo artículos en el que se habla de blasfemia. Pues hombre, yo creo que al final el término blasfemia también es bastante complejo, porque yo voy a hablar de libertad de expresión, entonces va a ser bastante difícil demostrar, porque no he intentado blasfemar nada, simplemente ejercía mi derecho a la libertad de expresión. Pero también yo creo que hay que darse cuenta de qué serie de artículos tenemos todavía y de qué constitución tenemos todavía post-franquista que todavía avala este tipo de ideas, cuando se supone que somos un Estado confesional, y yo creo que hay que cambiar ya todo para que seamos un Estado verdaderamente laico. Pues Abel Azcona, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias por invitarme y nos veremos. Radiocable.com. ¿Se mete usted de nuevo con Dios? No. Yo no puedo estar... Es decir, no puedo pensar en meterme con alguien que no existe. Por lo menos desde mi punto de vista, y no soy el único, Dios no existe. O sí existe. Existe porque lo hemos inventado nosotros, los seres humanos, y a partir de entonces ha hecho muchísimo daño a la humanidad. Te he visto con cara un poco de... no sé si de sorpresa, María. Te he visto impactada. Sí, a ver, me ha impactado porque estar hablando de esto en el 2016
Joder, que no sepas el año en el que vives, esto ya me parece... No, pero es verdad, tienes razón. No, pero es que me sorprende, y yo creo que incluso a lo mejor fuera de nuestras fronteras también sorprende bastante, ¿no? Porque si estamos en un estado confesional, y además estamos hablando de arte, ¿no? Luego estamos en lo de siempre, en dónde está el límite y quién lo pone. Y luego hay más gente que estaba manifestándose así, ¿no? Estaba viendo el chat y estaba ardiendo. Sí, de hecho yo creo que mueve mucho debate esto, ¿no? No solamente por estar en contra o a favor, sino por el simple hecho de pensar que esta persona tiene que ir a juicio, ¿no? Por estas cosas que está haciendo. Tendríamos que ver un poco eso, ¿no? Lo que ha dicho de que en la Constitución sigue habiendo artículos sobre blasfemia y un poco hacer una autocrítica. A mí me ha impactado un montón y estoy viendo que a vosotros también, porque estaba viendo en el chat y en Twitter, me ha impactado muchísimo la determinación de Abel. El hecho de que diga que las consecuencias no son lo más relevante, que eso forma parte incluso de su manifestación artística, porque es un proyecto abierto, y que las consecuencias no harían sino ratificar la denuncia que él hace a través del arte, ¿no? Así que me parece... En fin, Abel, te lo agradezco mucho. Mira, ahora mismo está entrando en el chat también, se puede hablar con él en directo, y te agradezco mucho además que participes de esta forma tan interactiva en el programa, Abel, y que nos hayas además regalado ese testimonio. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás solo. Bueno, y dentro de este espacio también de la agenda de La Cafetera, con esta visión paralela a la realidad que nos muestran los medios de comunicación, sabéis que tenemos también el reto de cada día acercarnos a las portadas de los diarios digitales, porque generalmente ponen el foco en otro aspecto de la realidad, ¿no? Hoy, sin embargo, tenemos el foco colocado sobre Esperanza Aguirre. Lo dice el diario.es. Aguirre, tras el registro a la sede del PP de Madrid, no ha habido, que yo sepa, financiación ilegal, dice en portada en el diario.es. Dice, la presidenta del PP de Madrid ha respondido así ante los registros de la Guardia Civil en la sede del PP por presunta financiación irregular. En la portada de Infolibre, Mariano Rajoy, presión en el PP para montar una gestora en Madrid tras 7 años de escándalo de corrupción. Dirigentes conservadores creen, dice Infolibre, que Rajoy aceptaría si tomase la misma decisión en el PP de Aguirre que la que ha autorizado en el partido de la ciudad de Valencia. La Dirección Nacional ha amagado en varias ocasiones con intervenir en el PP de Madrid, pero Rajoy nunca se ha atrevido a dar el paso. Y también Aguirre se sienta en el banquillo de la Asamblea de Madrid, en el banquillo entrecomillado, porque sabéis que tiene que comparecer hoy ante la Comisión de Investigación sobre la corrupción en la Asamblea, y está asediada por los escándalos de su partido, y se va a sentar delante de los partidos políticos hoy a responder pocas horas después de que la Guardia Civil entrase en la sede del PP de Madrid, que ella preside, en busca de estas pruebas de financiación ilegal. Desde luego la feria aquí montada en Madrid, comparable a la de Valencia, es terrorífica. Infolibre. Esto lo vemos en la portada de Infolibre. María, además me recuerda la reunión que van a mantener hoy Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Veremos a ver qué consecuencias tiene. Vamos a ver dónde acaban los pactos, porque desde luego Rajoy no llega demasiado respaldado por las portadas de los periódicos ni con la mejor tarjeta de presentación. Bueno, lamarea.com en su portada, el caso de los titiriteros evidencia los excesos del delito de enaltecimiento. Abogados y jueces cuestionan su aplicación. Se está penalizando una conducta que tiene un encaje jurídico bastante extraño, sostiene Gonzalo Boye, especialista en derechos humanos. Lamarea.com.
Y en Público.es, Sánchez le dirá a Rajoy que la corrupción le incapacita para gobernar. El líder del PSOE censurará las palabras de sus ministros de Exteriores e Interior y le pedirá lealtad de Estado si gobierna el PSOE en la lucha antiterrorista. Volverá a expresar su negativa a la gran coalición y ni siquiera le pedirá la abstención en la investidura. Hoy me siento, desde luego, me declaro absolutamente incapaz de saber dónde situamos el termómetro de los pactos. Ayer os podría haber dicho, parece que hay un inicio de acuerdo con Podemos. Hoy, desde luego, nadie sabe absolutamente nada. De nuevo, parece que las elecciones están más cerca que antes, pero nadie sabe si eso augura otro tipo de acuerdo. El Confidencial.com, Aquamed, Taula y Púnica. La Guardia Civil liquida en 24 días las opciones de Rajoy, dice el Confidencial.com. Y el Español.com dice: el yerno de Villar Mir financió la primera planta de Génova. López Madrid hizo entregas que se comunicaron a La Puerta y Bárcenas para la sede del PP de Madrid, cuyas dependencias se hallan en la primera planta del edificio. ¿Os acordáis cuando Esperanza Aguirre recibe a Jordi Évole en la sede del Partido Popular para una entrevista en La Sexta? Y Jordi Évole le pregunta, bueno, ¿y esta es la parte que fue financiada con dinero negro? Y Esperanza Aguirre se vuelve y le dice, no, solo esta, la del Partido Popular de Madrid no. Bueno, pues parece que algo está cambiando, Escuchas La Cafetera. ¿Y qué me dices de una entrevista de Pedro Sánchez? Sí, 20 Minutos entrevistó a Pedro Sánchez, sale publicado hoy, y justo Pedro Sánchez decía, espero ser presidente a principios de marzo. Y además decía, no son tantas las cosas que separan a Podemos y Ciudadanos. A Podemos le estamos esperando. No sabemos qué pactos habrá. Lo que sí sabemos es la intención de Pedro Sánchez. Veremos si lo consigue. Si se concreta, pues te voy a decir una cosa, porque a Albert Rivera ayer le preguntaron, hasta ayer, por eso digo que es que cada día tenemos una fiesta, hasta ayer presuponíamos que el pacto Ciudadanos-Podemos era imposible. Pero ayer, Albert Rivera, ya veníamos 2 días escuchándolo de los portavoces de Ciudadanos, aunque luego hubo alguna matización. Ayer Albert Rivera dijo: Podemos tiene que renunciar al referéndum. Es decir, cabe un espacio si renunciase a ello, que hasta ahora ni siquiera renunciando al referéndum. Y le he dejado bien claro al señor Rajoy que Ciudadanos, igual que el Partido Popular, y espero que igual que el Partido Socialista, defendemos que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que todos somos iguales ante la ley. Por tanto, en cualquier acuerdo que se pueda producir, ya sea con el PSOE o con el PP, Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndums separatistas en esta legislatura. Ni en esta legislatura ni nunca, si puede ser, pero efectivamente, si de nosotros depende cualquier acuerdo, Ciudadanos será garantía de unión y garantía de igualdad de todos los españoles. Bueno, el tiempo lo dirá. En todo caso, dejamos una semana. Hoy es viernes. Fijaos, hoy, gracias a Abel, hemos tocado, aunque sea tangencialmente, la cultura, que era un propósito que nos habíamos puesto muy difícil de cumplir, muy difícil. Algún día lo concretaremos para hablar los viernes de cultura, y hoy, aunque sea tangencialmente, sí hemos podido tocarlo gracias a Velazcona, pero es verdad que abandonamos una semana que ha estado especialmente salpicada por todo el suceso de los titiriteros, con este abuso, este atropello jurídico que se ha producido metiendo en la cárcel a 2 personas que habían hecho una representación con muñecos de trapo. Y hemos visto debates llevados al absurdo. Es que violan a monjas, cosa que además ni siquiera sucede en la función de los títeres. Pero aunque hubiera sucedido, señores, son muñecos de trapo, no violan a nadie, son muñecos de trapo, escenificando algo, son títeres, ni más ni menos violento que otros títeres que se acuchillan, se golpean. Esto nos lo explicó Leo Bassi aquí el lunes en La Cafetera, cuando le preguntábamos por la tradición artística, y nos decía, pero si es que, si lo veis en Punch, Engine en Camden, en Londres, lo podéis ver en cualquier lugar donde se celebren estas representaciones de titiriteros. Dice, la tradición es extremadamente violenta. Siempre lo ha sido así, los títeres. En la tradición de la comedia y del arte, que después
que tú lo haces en vivo o lo haces con títeres, es la misma cosa. Hay personajes como Policinela, Arlequino, que son unos listos, que hacen cosas muy atrevidos y luchan contra Pantalón, que es el banquero tradicional, o el Carabinieri, que es la policía, y en esas obras tradicionales las policías vienen matados, hasta una mujer embarazada sale en un momento y pues viene matado también, y los niños descojonándose la risa. Esto en Londres, en las calles de Londres, en las calles de ciudades italianas, en la tradición artística, o en cualquier, os podéis pasar por el Retiro, cualquier representación de títeres, me vais a decir si hablan solo de paz y amor, ¿no? Le preguntábamos a Juan Carlos Monedero también el martes, porque una de las grandes críticas que ha recibido el ayuntamiento es haber dejado a los pies de los caballos a estos dos titiriteros después de haberles contratado, y sin embargo les dieron la espalda cuando se montó semejante revuelo. En lugar de enseñar los dientes, el ayuntamiento le entró pánico, y Juan Carlos Monedero le lanzaba una recomendación desde aquí a Manuela Carmena, le decía: no deis un paso atrás, no les tengáis miedo. Yo lo que le diría a Manuela Carmena es una señora con mucha experiencia y con una profunda sensibilidad democrática, es que no se deje asustar por esta estrategia, y le diría a todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid ser conscientes de que os tienen declarado una guerra, y por tanto que no tengan éxito ni debilitándoos, y que no tengan éxito fragmentándoos, y que no tengan éxito obligándoos a renunciar a profundos compromisos democráticos. Pero es que fijaos que incluso gente posicionada, decían en el centro, bueno, posicionado ideológicamente a la derecha, como se percibe desde luego a Toni Cantó, que decía: la obra me parece una castaña, pero reconocía que el exceso policial, el exceso jurídico era brutal. He llevado a cabo programación de títeres también, y el espectáculo me parecía una castaña. Eso para empezar, en primer lugar. Pero creo que eso es subjetivo, y eso es lo que menos le puede importar a ninguna persona, ¿no? Luego hay un tema jurídico que, francamente, hay que recordar que inicia el Ayuntamiento de Madrid, que si a mí me preguntas, me parece desproporcionado, en el marco, además, en el que estamos viendo como continuamente, por poner un ejemplo y por hablar de ETA, porque de eso es de lo que se habla, estamos viendo cómo se le hacen homenajes a presos en muchos lugares y una exaltación del terrorismo mucho más clara, y sin embargo no parece que la justicia haga nada al respecto, ¿no? La forma en la que se ha estado utilizando ETA, el concepto de ETA, la palabra de ETA, devaluando la palabra, la forma en la que se ha estado banalizando la acusación de pertenencia a ETA sistemáticamente, y que se ha equiparado el aborto con ETA, se ha equiparado a Artur Mas con ETA, se ha equiparado a los titiriteros con ETA. Esta forma de devaluación también se lo preguntábamos precisamente ayer a una víctima del terrorismo de ETA, a Gorka Landaburu, periodista. Nos decía, claro, es que lo han utilizado hasta las asociaciones de víctimas para acercar el ascua a su sardina. No vale que jueces, que políticos, que el propio gobierno utilice la marca ETA para sus intereses personales. Aquí lo ha habido, también lo ha hecho en cierta manera ciertas asociaciones de víctimas del terrorismo para ir contra el gobierno, pero para ir contra la oposición no se puede utilizar la marca ETA, y la marca ETA les ha venido muy bien a mucha gente. En fin, una semana marcada por este suceso, como digo, por esta reivindicación también del derecho a la libertad de expresión, por los excesos cometidos en la política, con todo este efecto distorsionador que supone que estamos en un momento casi de precampaña electoral, ¿no? Pero abandonamos esta semana, esta ha sido la semana de la cafetera. No estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y
lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Ujú. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Eres la Resistencia y no estás solo. Bueno, y así dejamos esta semana. Nos seguís enviando noticias. Es verdad, no he hecho referencia. Y tendremos que hablar con él, con César Strawberry de Defcon 2. Sabéis que la Fiscalía ha pedido 20 meses de cárcel esta misma semana también. 20 meses de cárcel para él por unos tweets y por un retweet que publicó en la red. De nuevo, otra vez, estamos con la misma. Bueno, pero nos decís, no dejéis algunos asuntos en la agenda, que aunque no tengan espacio para ocupar páginas, son enormemente relevantes. Refugiados, el TTIP que se sigue negociando, el acuerdo TISA que se sigue negociando. Tampoco nos olvidamos de Yemen, tampoco nos olvidamos de Siria. Me estaba recordando, María, que además hoy es el último día de la última jornada del juicio de los 8 de Airbus. Tampoco se nos olvida. Pero tenemos tantas cosas en la agenda, tantas cosas trascendentales, tan convulsas que están sucediendo alrededor. En fin, estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. Bueno, ¿qué tal la semana, Mary? Bien. ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto? ¿Te he Sí. tratado bien? ¿Te he tratado de forma condescendiente o de forma paternalista? O... No, ha estado muy bien, muy bien. Ya por fin sí que es verdad que es viernes y ya tenemos el fin de semana ¿Qué cerca. vas a hacer el fin de semana? Pues justamente voy a quedar con mis amigas del pueblo de Valderrobres y vendrán a visitar Madrid. O sea, que viene un grupo de amigas de Valderrobres, vais a salir por Madrid. Bueno, en realidad va a ser más o sea, vamos a hacer Ya. turismo de día. Pero va a estar muy guay porque además yo creo que nos vamos a juntar a lo mejor como 10 personas, o sea que es Que no súper se bien. entere Rojo cabreado que se presenta ahí de cabeza. Que lo veo, que lo estoy viendo que le están saliendo los dientes. En fin. Bueno, pero has estado a gusto aquí en la cafetera. Sí, muy a gusto. No he pasado frío. Por si hay gente que está preocupada, ¿no? Por Ayer que hubo pasa una broma frío. con esto que no me sentó nada bien, que decían, Fernando, ponle, para empezar la que manda aquí es María, con lo cual, si Bueno, quiere poner un tampoco. calefactor, lo pone ella, porque al que tiene pasando frío es a mí, eso de entrada. Pero además, decían, Fernando, no, pero si es que ella llega allí con su bufanda, mira, hoy no se ha puesto la bufanda, pero no voy a... Por cierto, me sentó muy mal porque me hiciste una foto indiscreta y no sale, yo que estaba reservando la imagen del estudio que estamos haciendo aquí de la cafetera, que está quedando muy chulo. Bueno, la estaba reservando, pero hiciste tú la foto. O Bueno, sea, quien pero empezó la no. guerra fuiste tú. Una foto clandestina. Sí, pero has cruzado la línea ahí de la espiral. Tú sabrás, Mary, tú sabrás en qué espiral de violencia te has metido. A ver si luego la sabes reducir. A ver si la sabes frenar. Pero estaba reservando la imagen porque además, digo, está quedando muy bonito el estudio. Está quedando así como muy iluminado, muy tal. Pero no sé por qué en las fotos, no sé si es porque sale demasiada luz a contraluz, pero no se reproduce en todo su esplendor, así que estaba esperando para hacer una foto chula y enviárosla y que vierais cómo estaba quedando el estudio, pero en fin. Bueno, oye, os pedimos un favor, eso sí, os lo habíamos dicho, a partir de ahora seguid utilizando el hashtag siempre que os refiráis a conversaciones que se han mantenido aquí, porque luego nos pasa algo, cuando queremos ver qué es lo que ha pasado cuando después del programa nos sentamos a mirar los comentarios, a verlos más detenidamente en Twitter. Hay gente que sigue hablando de cosas del programa o conversaciones que se han iniciado aquí, pero deja de utilizar el hashtag. Por lo tanto, ya no las podemos seguir. Nos cuesta mucho hilarlo. Siempre que habléis de cosas que se hayan iniciado aquí, pues os pedimos que sigáis utilizándolo. De la misma manera que a partir de este momento que termina el programa, os pedimos que enviéis aquellas noticias que creáis que debemos marcar en nuestra agenda, sobre las que no debemos olvidar poner el foco cada día. Catarsis Cafetera, almohadilla Catarsis Cafetera. Si nos las podéis enviar a lo largo de la mañana, de la tarde, cuando queráis, pero esas noticias que veáis que os parezcan interesantes, podéis utilizarlo en el hashtag y así quedan registradas en este día como que, en fin, que nos recomendabais no olvidarlas. Yo también quería dar las gracias porque la verdad que nos estáis mandando un montón de cosas y que nos ayuda muchísimo también a llevar el contenido cada día, porque sí que es verdad que
que es difícil, ¿no? Llevar un programa, yo lo estoy viviendo en mis carnes, ¿no? Llevar un programa día a día, y nos ayudáis muchísimo mandando contenidos. La pobre María se sienta ahí, no voy a decir estresada, porque la tía se sienta y tiene todos los monitores abiertos, tiene pero vive acelerada por nuestra culpa. Así que, ahora, que no te puedes quejar del cariño que te está dando la gente, porque la gente está súper entregada. No me quejo nada. Es verdad que tú también te has entregado a los oyentes, pero la gente está súper entregada, súper cariñosa. Y yo se lo agradezco muchísimo, vamos. Así que nada, bueno, nos vamos a marchar. Gracias. El lunes volvemos. Pasadlo bien, pero sed muy malos. Tened un buen fin de semana. Adiós, tú también. A ver qué hacéis. Madre de Robles, Madrid, cuidado, van a quemar Madrid. Adiós. Pasadlo bien todos. Hasta luego, adiós. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.